Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Bien, en el día de hoy quiero introducir una predicación que se llama Paternidad en Riesgo. Y que hoy quiero introducir esa predicación de paternidad en riesgo. Y quiero compartir un texto bíblico en Isaías 45:10. Quiero compartir solo ese texto en el principio. Y dice el texto, en el nombre de Jesús. Profeta Isaías, capítulo 45, versículo 10. Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Muy amable. Pueden sentarse. Hoy se puede decir que la paternidad está en riesgo, porque la sociedad se ha vuelto muy agresiva. Y hay muchas cosas que se van a ver en los últimos tiempos, o que nos permitirán a nosotros poder entender que estamos en los últimos tiempos. Y los últimos tiempos no quiere decir que el mundo se vaya a acabar hoy, porque en términos escatológicos, los que pueden interpretar la Escritura conforme al concepto escatológico, el fin viene, pero no viene de inmediato, sino que para llegar al fin requiere que pase el milenio. O sea que los que entienden la Escritura saben, interpretan que cuando decimos que estamos en los últimos tiempos no quiere decir que el mundo se vaya a acabar hoy, porque los últimos tiempos abarcan más de 1000 años, conforme al texto sagrado. Ahora, hay un concepto también que es el concepto del arrebatamiento de la iglesia, que sí corresponde al inicio de los últimos tiempos, que algunos ya no lo esperan, pero la Sagrada Escritura dice que ocurrirá y que la iglesia será arrebatada de la tierra. Y que luego va a gobernar el anticristo. Entonces todo se está dirigiendo hacia el anticristo. Ese es el concepto. De que todo está siendo planificado conforme a un gobierno mundial que viene, que va a ser depravado, que no conocerá principio, ni se someterá a ninguna normativa, y el diseño nos están llevando hacia allá, y por eso la paternidad corre riesgo. Justamente el análisis que la Escritura habla del anticristo es muy amplio, pero hay algo interesante, y es que no aparece en el modelo del anticristo que él va a ser padre, porque él no tendrá interés por las mujeres. O sea que el diseño del anticristo es totalmente contrario a la normativa establecida en la Escritura y en la sociedad misma. Y por eso la paternidad está en riesgo. El mismo apóstol Juan nos llama a una reflexión interesante acerca del anticristo. Y él dice, hijitos, ya es el último tiempo, en la primera carta, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Okay. Él está haciendo un señalamiento importante. Ustedes han oído hablar de que el anticristo viene, y el anticristo
en la Escritura aparece como singular, como uno. Sin embargo, Juan está hablando en plural. O sea, está señalando que aunque estamos esperando, aunque la gente está esperando y que ha oído hablar del anticristo, que el anticristo viene como gobierno, como hombre de pecado, como representación de una filosofía. Entonces aquí Juan está hablando de que ya en el mundo, para su tiempo, ya había manifestaciones considerables acerca del anticristo, porque ya habían surgido varias personas que negaban principios bíblicos. Y como eran numerosos, él habla de ese grupo que representaba al anticristo y que eran como anticristo. Él no se está refiriendo en plural al anticristo como tal que aparece en Apocalipsis 13, que describe como la bestia, sino que se está refiriendo a la filosofía del anticristo, al comportamiento, a su doctrina, a sus enseñanzas y cómo niegan la palabra de Dios y niegan al mismo Cristo. Y creo que esto es lo que tenemos que ver, porque algunos creyentes están diciendo que tenemos que aceptar esas realidades porque van a ocurrir. Sin embargo, es bueno que sepamos que el hecho de que vaya a ocurrir algo, si viene del infierno, yo no tengo que aceptarlo aunque me lo impongan. Y ahí es donde la iglesia demuestra que realmente ama a Dios, cuando es capaz de correr riesgo. Y no duden ustedes que en un tiempo récord, en República Dominicana, o sea, nuestra nación, se presenten candidatos a la presidencia de la República que sean homosexuales, que de hecho lo hay, y que muy pronto serán candidatos. O sea, el hecho de que la perversión en el mundo llegue no significa que nosotros vamos a estar de acuerdo. A eso como quiera va a pasar. Esa es una señal de debilidad en cuanto a la fe. Y eso pasa con nuestra sociedad contemporánea. Que nuestra sociedad contemporánea está respondiendo a los estándares de la filosofía del anticristo. Se levantan contra la palabra, se levantan contra los principios, contra lo establecido por Dios, y una iglesia que se duerme y que nos volvemos cómplices porque no somos capaces de identificarlo. Y todavía no nos hemos sentado a hacer algunos ejercicios que viviremos, algunos con los hijos y otros con los nietos, tanto en la escuela pública como en la escuela privada. Lo tendremos que vivir porque muy pronto van a haber imposiciones, no solo en otras naciones, sino que muy pronto vendrán a nuestra nación y nos impondrán mediante leyes creadas en el Congreso por gente interesada en seguir la corriente del anticristo para crear un estándar mundial en la que pueda responder a esos intereses. Y por eso la paternidad está en riesgo en nuestra sociedad contemporánea. Desde el principio ha habido padres que no responden a responsabilidades y a estándares de paternidad y que no han sido responsables, pero siempre fue la minoría. Y no eran perseguidos, la paternidad no era perseguida socialmente, sino que a quienes perseguían y le imponían la ley, y todas las naciones tienen leyes que regulan la paternidad. Inclusive en el pueblo de Israel, Dios estableció regulaciones acerca de la crianza de los hijos, del trato a los hijos y del trato de los hijos a los padres. Y de ahí que la promesa de que en la gracia, un mensaje preciso que trae Malaquías, de que en estos tiempos se va a devolver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, significa que en la misma sociedad de Israel hubo una crisis
y en vez de acoplar, lo que estaban era en contraposición, tanto los hijos como los padres. O sea que todas las sociedades han tenido crisis, en todos los momentos la sociedad ha tenido crisis, pero ahora hay una persecución directa que viene desde las instituciones, llámese ONU, llámese gobierno local. Hay una estrategia para imponer cosas que son contrarios a las normativas sociales y a lo que establece la palabra de Dios. Y dentro de esas cosas está la persecución de la paternidad. Algunos padres todavía no han abierto los ojos y piensan que es algo inclusive que le va a favorecer, porque hay mucha gente que no quiere asumir responsabilidades. Pero para aquellos que sirven a Dios, aquellos que tienen fundamento en la palabra, saben que tienen un compromiso y que deben dar cuenta a Dios por todas las cosas que pone en sus manos, incluyendo el matrimonio, la relación de parejas, la crianza de los hijos y todos los demás que en orden de prioridades recibimos. Tendremos que dar cuenta a Dios de cuál fue el trato, de qué tan firme asumimos responsabilidades. Esos padres que eran ligeros en asumir responsabilidades y otros padres abusaron inclusive de los hijos. Y en el antiguo pacto se regula, el pueblo de Israel se reguló, por eso ustedes van a encontrar el concepto vara en la Escritura. Estaba regulando el trato de los hijos, y para que no vayan a caerle a palo y matarlo, le dice que lo haga con una vara, que significaba flexibilidad. Algunos hoy han asumido la vara obligatoria, pero ese no era el concepto. Porque inclusive la Sagrada Escritura dice que el Señor disciplina a sus hijos. Pero esa disciplina es general, pero hay un concepto de azote, y ese concepto de azote es aquellos que son rebeldes. O sea, no es para todos, que lo trata de la misma manera. Y en esa regulación del trato con los hijos, en el pueblo de Israel se le enseñó precisamente cómo deberían criar a sus hijos. E implica en la regulación la enseñanza de la palabra de Dios. Como ejemplo el padre, y de oída y de lectura, que tenía que escribirlo en los postes de la casa, en la entrada de la casa. Tenía que poner la escritura para que se familiarizara. Que mientras iban al trabajo en la mañana, y en este caso cuando lo llevan a la escuela, tienen que ir conversando de la palabra de Dios para instruirlos y que tengan fundamento sólido. Porque el mismo Señor sabe que si dejamos de escuchar la palabra, si dejamos de recibir la palabra, en algún momento nos desviaremos. Aún siendo adultos, nos volvemos teniendo vida ligera. Y una de las irresponsabilidades de los padres ha sido dejar de enseñar la palabra de Dios a sus hijos de una manera seguida y con responsabilidad. La sociedad contemporánea tiene nuevos parámetros acerca de la crianza de los hijos y quieren imponérnoslos a través de la educación. Por eso la paternidad corre riesgo, porque hay un área que nosotros nunca debemos dejársela ni a la iglesia ni a la escuela, sino que es una responsabilidad personal. La iglesia ayuda en la crianza de los hijos. La escuela debería ayudar en la crianza de los hijos y la formación, pero la responsabilidad de la paternidad debe caer en todo aquel que ha engendrado. Todo el que engendró un hijo debe ser responsable, el que engendró una hija debe ser responsable de lo que salió de él y debe cuidar, proteger y guiar. Inclusive, la Escritura nos están diciendo que aquellos que no proveen para los suyos son peores que los incrédulos.
Y aunque se cuelan gente, personas en las congregaciones, y llegan hasta posición de liderazgo, y no asumen responsabilidad en el sustento, educación y supervisión de sus hijos, la Escritura está diciendo que son peores que incrédulos, porque no proveen para su casa. Ese texto ha sido utilizado, esa expresión bíblica, en la iglesia para la planificación familiar, y lo ven más de ese punto de vista. No me quiero meter ahí porque es una dinámica, pero lo que están planteando algunos es que si no provee para los suyos, es peor que incrédulo. Entonces dice, bueno, tenemos que tener los hijos que podemos mantener. Y no quiero entrar en esa discusión, pero algunos lo han tomado por ahí. Pero es más que eso. Es un asunto de asumir responsabilidades, de proveer como padre, no solo el sustento económico, financiero, sino también todo aquello que tiene que ver con necesidades propias de los hijos. Es la que incluye escucharlo, aconsejarlo, corregirlo, y lo que nos está haciendo falta hoy, la supervisión. Todo gerente supervisa, pasa revista, y todo padre debe supervisar. El padre que no supervisa abandona. Porque lo deja a que ellos hagan lo que ellos quieran hacer. Y ahora con aquello del internet y la facilidad para deshacernos de los muchachos, entregándole artefactos. Y niños que los padres no son capaces, siendo menores de edad, de quitarle un artefacto porque le da una crisis de histeria. Hace falta supervisión. Inclusive debemos supervisar a los mayores que viven en casa como parte de la responsabilidad, porque si viven en casa deben ser supervisados. De hecho, la misma Escritura establece que los líderes de la iglesia deberían tener hijos que se sometan a las leyes, que vivan bajo principios. Eso establece el nuevo pacto. O sea que hay que supervisar las acciones, el comportamiento, la vida de los hijos como parte de una dinámica en el servicio a Dios que incluye eso. Otros han dejado que sus hijos entren, vean cosas que ya saben que le hace daño, pero ya los hijos le han doblado el pulso, lo han controlado, y al final inclusive están soltando los hijos porque ya no pueden con ellos. Porque esta sociedad es considerablemente agresiva. Porque nos han vendido un diseño que aparentemente es de avance, que aparentemente es de desarrollo, pero no nos han dicho lo que está escondido debajo. Porque hemos dejado que nuestros hijos se independicen antes de tiempo. Lo dejamos solo en la casa. Y aquí entra una dinámica en un tema que tampoco quisiera meterme en el día de hoy porque es un tema espinoso que debería ser bien analizado, pero la ausencia de las madres en la casa y la pasividad de los padres está generando monstruos. Y no estamos diciendo que la mujer no trabaje fuera de la casa, porque es una dinámica que también hay que analizar, porque son proveedoras igual que los hombres. Pero literalmente los hijos han sido abandonados. Y por eso la paternidad está en riesgo ahora. Porque al ser abandonados no hay ningún respeto de los hijos hacia los padres. Se criaron con otra gente. De ahí es que tienen que coger palo.
Y de ahí es que tienen que coger vara. De ahí es que lo golpean, porque los hijos no lo respetan. Y para que lo respeten, tienen que someterlo a tortura, literalmente. O sea, que se convierten en abusadores, porque no pudieron enseñarles respeto a los hijos, que cuando le hable lo escuche. Que la disciplina esté por encima de la violencia y del maltrato. Al no existir disciplina viene el maltrato, porque viene la impotencia. Y golpeamos con fuerza y con ímpetu, porque estamos descargando toda impotencia sobre ellos, porque no lo disciplinamos, porque lo dejamos. Y cuando lo vamos a doblegar, entonces ya no se doblegan. Que de hecho hay un viejo proverbio que dice que el árbol que crece torcido, sus ramas no enderezan. Porque cuando usted intenta enderezarlo, lo que hace es que se parte. Y escuchamos esta expresión, y yo la escuché en mi casa varias veces. Tengo una hermana que le decía esto a mi mamá, lo que dice Isaías 45:10. Me llamó considerablemente la atención que aquí esté en la Biblia. Y dice ay. Y ese ay es una interjección. Indica amenaza, dolor, daño, temor, lamento. Y el profeta dice ay, refiriéndose a Dios, hablando en nombre de Dios, o Dios hablando a través del profeta, del que dice al Padre, ¿por qué me engendraste? Y esto sí que lo hemos escuchado muchísimo últimamente. ¿Por qué tú me engendraste a mí? Y eso se lo dicen cuando no le dan lo que ellos quieren, por encima de las posibilidades. Y muchos de nosotros le hemos dado a los hijos más que lo que nos dieron a nosotros, y más que las posibilidades que tenemos. Y lo hemos dañado nosotros, y lo hemos dañado a ellos. Inclusive hemos criado haraganes, holgazanes irresponsables, que son enganchados. Y cuando tienen que hacer un serrucho, que salen en grupo, ellos se agachan. No producen, hay que darle hasta para que le brinde a la novia. Y tienen más de 18 años. Y no piensan en trabajar. ¿Entiendes? Porque lo hemos criado recostado. Y hemos criado a los varones como niñas. Y a las niñas le hemos criado pasivas. Porque no le ponemos a hacer oficio en la casa para que no se le dañen las uñas. Bendito es el nombre del Señor. Por eso la paternidad está en riesgo hoy. Porque no hemos sido responsables. Y entonces esos hijos son los que nos dicen, ¿para qué me engendraste si no me puedes dar lo que yo quiero? Ajá. Hoy tú sabes lo que significa trabajar. Ven, trabaja. Posiblemente lo está diciendo alguien que desde 9 años se viste y se calza, porque ha trabajado a partir de 7 años. Y de 9 yo he comprado mis cosas. Yo sé que le va a decir su hijo como mi hijo. Estos son otros tiempos. Le van a decir eso. Son otros tiempos. Pero es verdad que son otros tiempos. Es verdad. Es verdad también que el poder adquisitivo de los padres, de algunos padres hoy, supera lo de los padres de ellos. Eso también es posible. Pero que no puedan hacer nada. Y que haya que dárselo todo, y que si se le exige, le dice, ¿para qué me engendraste? Y entonces la Escritura dice, ay de esos hijos. Que en vez de salir a trabajar para traer a la casa y ayudar en la casa, quieren seguir cargando, y cuando exigen, y no hay, porque no, muchas veces no hay, para darle los lujos que quieren, porque los muchachos de hoy quieren lujos.
No el zapato que usted le pueda comprar, sino el que él quiere que le compren. No es necesidad de comida que tienen, ni de alimentos, es de cosas particulares y especiales. Y no tuvieron la oportunidad de comer yuca con yuca, o papa con papa. Y le dicen a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Y yo escuché de niño eso, que una de mis hermanas le decía a mi mamá, ¿para qué me pariste si no me puede dar lo que yo quiero? Y lo he escuchado tantas veces después, con hijos grandes, ya grandes, que le dicen eso a sus padres. Y en vez de trabajar para pagar su universidad, quieren que se la paguen los padres. Y si no se la pueden pagar o no lo pueden ayudar, entonces ¿para qué me trajiste al mundo? ¡Ay de esos hijos!, dice el profeta. Por eso está en riesgo el concepto de la paternidad, porque quieren imponernos desde arriba, desde organizaciones que asocian estados y de los estados mismos. Quieren imponernos cosas porque van hacia un modelo. Ahora pues han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice el apóstol Juan, conocemos que es el último tiempo porque la actividad del anticristo se está manifestando libremente. Pero el pueblo de Israel vivió una crisis muy fuerte donde cada quien quería vivir como quería y se habían desviado de la palabra. Y Josué, en su capítulo 24, el versículo 14, él nos trae luz acerca de lo que Dios dice a través de él en medio de la crisis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto. Y servid a Jehová. Si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Quiénes son los dioses hoy? Los dioses hoy para la iglesia no necesariamente son esos ídolos tradicionales que el pueblo de Israel sirvió y que lo vimos en muchas de nuestras casas cuando crecimos, en la casa de abuelos, de tíos, y en nuestra propia casa que habían imágenes, sino que ahora son modelos sociales lo que se están imponiendo. Y la liviandad en las responsabilidades, en la crianza de los hijos y la valoración acerca de principios pudiera ser no solo la idolatría, sino también comportamientos y fijación y asuntos culturales e imposiciones sociales y políticas e imposiciones a través de las redes que inclusive nosotros tenemos hasta temores de que le vaya a pasar algo al muchacho, que el muchacho vaya a hacer algo. Y preferimos dejarlo perdido y no disciplinarlo. Y entonces Josué está haciendo un llamado importante. Pero él también habla, aquí en ese grupo que aparece de ídolos, él también habla de lo territorial. Porque él habla aquí de los dioses
de la tierra en que ellos habitaban, y ese concepto en la Escritura tiene que ver con los espíritus territoriales, los espíritus que operan y han operado en República Dominicana y en la comunidad donde nosotros vivimos o nos hemos criado. Eso es importante. ¿Vamos a servir a esos dioses? ¿Y cuáles son esos hoy? ¿Cómo está la sociedad? ¿Vamos a asumir responsabilidades o no las vamos a asumir? ¿Seguiremos siendo permisivos? Cuando los muchachos tienen 18 años, hay una normativa jurídica que nosotros tenemos que respetar con relación a la edad. Y en eso debemos estar claros. Si viven con nosotros, debemos ponerles reglas. Ahora, los menores de 18 años son nuestra responsabilidad. Y no solo la sociedad, sino el Estado de Derecho, nos exige a los padres que tenemos hijos menores de 18, que debemos velar por ellos. Esa es nuestra responsabilidad. Y Josué está diciendo públicamente, hoy quiero que sepan que le estoy dando la libertad para que ustedes entren en libertinaje y cada quien haga lo que quiera hacer. Pero yo he tomado una decisión, le dice. Y es de servir a Dios y que mi casa también sirva a Dios. Ya saben que muchos de nosotros no podemos decir eso hoy. Muchos de nosotros no podemos decir mi casa y yo serviremos a Jehová, porque sabemos que dentro de los hijos hay algunos que no quieren servir a Dios y que no tenemos autoridad sobre ellos. Ahora Josué lo dijo, porque él tenía autoridad sobre sus hijos. Y algo más, tenía autoridad sobre la esposa, que muchos no tenemos autoridad sobre la esposa para que haga aquello que la Escritura está estableciendo y que escuchen lo que le decimos. Sino que el mundo de hoy está que cada quien quiere hacer lo que quiere. Y ahí entra el libertinaje. Hoy posiblemente muchos de nosotros no podamos decir lo que dijo Josué en su momento. Porque definitivamente el mundo está tan cargado y congestionado que posiblemente hayamos perdido la autoridad sobre nuestra propia casa, sobre nuestros propios hijos. Y por eso la figura de la paternidad se va diluyendo como una imagen que va perdiendo eficacia en el retrato. Aleluya. Ahora es un desafío. Mi casa y yo, dice él, vamos a obedecer lo que establecen los principios por lo cual estamos aquí. Un pastor debería decir, la iglesia y yo, pero hay mucha gente que no son pastoreados aun cuando pertenecen a una congregación. Ni escuchan la voz de Dios, ni escuchan la voz del pastor, ni escuchan la voz de la Escritura. Ahora se hace mucho más difícil. Porque ahora cuestionan no solamente a los pastores, sino a los escritores bíblicos, lo están cuestionando ahora. Porque los escritores bíblicos ahora lo cuestionan y lo están acusando de que ellos escribieron o dijeron algo a capricho personal, no dirigido por el Espíritu Santo. Porque ahora se cuestiona la Escritura, la revelación de Dios ahora se cuestiona también. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Y hoy queremos vivir más de las presiones, bajo presiones de grupo, a responder a intereses sociales, culturales, a lo que la gente está haciendo, a lo que la mayoría está haciendo. Y algunos están diciendo que tienen hijos menores de 18 que no le van a imponer a sus hijos cosa determinada, porque ni siquiera quieren que sean salvos. Y entonces una gente que esté salvo y no quiera que sus propios hijos se salven, es raro. Parece que comenzamos al revés. Porque hay gente que está en la iglesia que no es salvo, ni tiene interés en ser salvo. Mucho menos va a tener interés de que sus hijos se salven y no lo va a disciplinar conforme al diseño de Dios y a la palabra. Sino que lo soltaron antes de tiempo.
Y la sociedad está de risita con una iglesia que está criando en libertinaje. Y no solamente tenemos un problema de homosexualidad, tenemos un libertinaje social que está afectando considerablemente la paternidad, incluyendo la homosexualidad. Pero no solo la homosexualidad en los adultos, sino también en los niños. Es un libertinaje político en la que tienen pensado que los niños libremente puedan elegir tener intimidad sexual. Y los padres con los brazos cruzados, y que el niño puede elegir el sexo que quiera elegir. O sea, ¿qué es lo que nos están imponiendo? ¿Y hacia dónde vamos? La paternidad pasiva ha hecho que hoy el mundo esté en riesgo la paternidad. No es verdad que como iglesia estaremos de acuerdo con cosas que son aberraciones en contra de la Escritura. Ni apoyaremos que los niños libremente tengan intimidad sexual, porque no es lo que establece la Escritura y ningún padre debería estar de acuerdo. Y ningún padre debería dejar que su hijo entre en el libertinaje social para elegir el sexo que quiere ser, no el que nació y el que Dios le dio por medio de la biología. Y que se toquen entre ellos o que se unan con adultos. Hacia allá quieren llevarnos. Es un modelo del anticristo que está planteando Juan. Que ya hay muchos con esa filosofía en el mundo, desde la antigüedad. Por eso la paternidad está en riesgo, porque se está perdiendo la autoridad que está basada en principio. Y algunos padres dentro de las congregaciones se están permitiendo inclusive que la influencia que traen las redes sociales estén sobre sus hijos y no hacen parada. Y lo expresan por medio de discusiones y análisis con los padres. O sea, que dan luz para que los padres tomen medidas, tomen decisiones. Pero parece que hacerse el ciego ahora favorece. Y eso es lo que está afectando. Y está poniendo la paternidad en riesgo. El hacerse los ciegos. Y alguien dijo una vez que nadie es más ciego que el que no quiere ver. Cuando no queremos ver, aún viendo, no estamos viendo. Ese libertinaje social es estratégico y es político. Los políticos quieren llevarnos ahí. Y se reúnen grupos de manera internacional en instituciones que agrupan naciones con ese propósito, porque hay una agenda internacional, hay unos propósitos definidos. Nosotros tenemos que retomar la responsabilidad para que tengan fundamento firme. Y nos ponemos a veces a pensar cómo será la paternidad en el futuro, la sociedad del futuro, cómo será. Eso es un pensamiento interesante, pero ¿cómo será la iglesia del futuro? Si desde ya, ahora hay congregaciones que están haciendo elecciones para ver si aceptan la homosexualidad dentro de la iglesia, hacen elecciones. Y si la mayoría dijo, pues se fueron por la mayoría. Porque lo que dice la gente está por encima de lo que dice la palabra. Lo que dice la asociación y el grupo está por encima de los principios que vienen dados a través de la Escritura y de la revelación de Dios. Y esto también está afectando la paternidad. El hecho de que la iglesia se debilite cada vez más y que la gente tenga miedo a morirse
por defender un principio, mientras Cristo ha dado su vida por nuestros pecados. Nosotros tenemos temores a decir la verdad, a gritar la verdad, porque la verdad se dice cuando se escucha y se grita cuando no se escucha. Bendito es el nombre del Señor. Despertemos. Por eso que el texto está diciendo que se despierten y que se levanten de los muertos para que Cristo los alumbre. Porque Cristo, aun cuando es luz y quiere alumbrar, la gente no deja que lo alumbre, sino que prefieren estar en ceguera. ¿Cómo será la sociedad del futuro? ¿Cómo será la paternidad en el futuro? ¿Cuáles son los riesgos que corremos como nación, como iglesia? Cuando en nuestro país se permita que dos hombres puedan casarse libremente y tener hijos. Cuando tus hijos o tus nietos estén en una escuela donde los compañeros de trabajo, de estudio de ellos, y que vayan a la casa, tienen dos papás o dos mamás. Cuando se estén juntando para hacer la tarea, vayan a tu casa, o ellos vayan a la casa de sus amigos. Ese es el diseño para los últimos tiempos. Y los últimos tiempos no quiere decir que ya el fin esté a la puerta, sino que falta mucho. Nos tocará vivir cosas y tenemos que prepararnos. Por eso la paternidad corre riesgo, porque hoy la mujer está en libertad de elegir en un banco qué hijo o de quién quiere tener los hijos, y lo elige en un banco. Lo hace en una clínica donde ella puede embarazarse sola, ella no necesita papá, y ella puede tener sus hijos sola, o su hijo o hija sola, libremente, y no necesita papá. Y posiblemente le pregunte, yo también me crié sin papá. Luego su hija o su hijo le va a reclamar quién es el papá. Ella ni siquiera sabe porque ella se hizo una inseminación artificial. Ella fue y tomó libremente, de acuerdo a ciertos rasgos físicos, cómo quería que saliera su hijo o hija, y no va a saber quién es el papá, porque lo hizo sola, no necesitan a papá. Y cada vez los mismos padres estamos dando señales equivocada, no solo el libertinaje social. ¿Cómo será esa sociedad del futuro? Dios nunca dejará su iglesia. Aleluya. Las puertas del infierno nunca van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Ahora, cuando la iglesia entra en libertinaje, la gente se confunde y no sabe cuál tiene la verdad. Y esa es una estrategia del infierno. No puede destruir la iglesia, pero sí puede hacer trabajo paralelo que parezca iglesia. Para que la gente entonces se confunda y no sepa quién tiene la verdad, dónde se predica la verdad. Si Cristo sigue siendo la verdad absoluta, o si Cristo todavía, como para algunas personas, pudiera ser una media verdad. Ahora, ¿qué pasará con la iglesia? Para poder permanecer con la verdad, con Cristo como verdad absoluta, debemos tomar decisiones firmes y debemos tomarlo en nosotros y con nuestros hijos. Y el mejor momento es antes que tengan la mayoría de edad. O sea que el mejor momento es ahora. Y estamos siendo desafiados por la sociedad, pero la Escritura ya nos ha hecho un gran desafío. Que lo formemos en el conocimiento de la palabra y que le demos ejemplo.
Porque lo que más ha faltado es el ejemplo. No hemos sido suficientemente fuertes como para que nuestros hijos nos miren a nosotros y hagan lo correcto. Ahí ha estado la debilidad principal. La iglesia debe estar clara acerca de los principios del reino y de los fundamentos bíblicos. Y si no estamos claros, mucho menos lo vamos a enseñar a nuestros hijos. Y tenemos que comenzar a pulsear con ellos sobre la mentira y la verdad, sobre la doble vida y los principios del reino, sobre lo que la Biblia establece como palabra de Dios revelada, y que los escritores trajeron la palabra con precisión, con propósito de la redención del hombre, de que el ser humano conozca a Dios y tenga una relación con Él. Y que ellos deben vivir esa palabra, conocerla y utilizar las estrategias que se requieren para que no la vean como una imposición de la que se quieran liberar. Pero el desafío está ahí. Padres salvos que no quieren que sus hijos sean salvos, es extraño. Nos quieren imponer la filosofía del anticristo. El anticristo será una realidad y su filosofía también, pero la iglesia debe hacer resistencia a todo aquello que es contrario a los principios del reino. Aun cuando la vida de los hijos de Dios corre riesgo físicamente, espiritualmente tiene seguridad. Bendito es el nombre del Señor. Voy a completar la lectura de Primera de Juan que comencé hace un momento. Estoy cerrando por hoy. Más adelante podemos verla. Pero dice el texto: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero nosotros tenéis la unción del Santo, que es lo que nos hace falta, y conocéis todas las cosas, y ahí conoceríamos los tiempos. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús, el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y el Hijo. Toda doctrina que sea contraria a Cristo como verdad absoluta es anticristo. Y tiene un propósito de corromper y de dañar. Cerrando en el día de hoy, los padres debemos asumir la crianza en principios, en valores, conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha trazado las pautas acerca de cómo criar los hijos, cómo dar amor, cómo disciplinar y cuáles son los límites en la relación de padres e hijos. Están establecidos en la Escritura y tenemos que volvernos a la Escritura. Tenemos que aprender a supervisar las actividades, el cumplir responsabilidades, orientando a los hijos en sus relaciones. Las relaciones interpersonales, las relaciones con amigos, con amigas, relaciones amorosas, elección de parejas. Tenemos que supervisar nuestros hijos, aconsejar y apoyar. No los suelte, sus hijos menores no los suelte, supervíselo. Póngales reglas. Ellos deben someterse a reglas. Si necesitan asistencia de un profesional, llévelo. No dé su brazo a torcer. No desampare sus hijos. Si no lo supervisa, usted se vuelve enemigo de sus hijos. Literalmente, se van a volver contra usted porque no lo disciplinó, porque no lo guió de manera correcta, porque no le quitó el artefacto, porque no le apagó el internet.
porque no lo puso a hacer tareas en la casa, porque lo dejó a que ellos hagan lo que quieran. Inclusive le hablan duro y usted que tiembla. Lo que pasa es que algunos padres idolatran a sus hijos. Lo que le pedimos hijos al Señor, no le pedimos hijos al Señor para que vayan al infierno. Le pedimos hijos a Dios para que sean salvos, para que representen el reino de Dios. Cuando son adultos y no quieren servir a Dios, que no sirvan a Dios, pero si viven con nosotros deben respetar los principios de la familia y de la casa y las reglas. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos que establecer fundamentos e influir por medio de la Escritura en sus pensamientos, en la manera de pensar. Y me voy y le dejo el texto clave que está en Proverbios 22:6. Espinos y lazo hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará, dice el proverbio. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.